Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, hace una semana justamente les compartíamos que nos daba mucho gusto anunciar una colaboración que vamos a tener a partir de este día y que va a ser habitual los próximos meses con la consultora Calliope, que nos propusieron una experiencia interesante, que estamos muy contentos de presentar los primeros resultados, que se trata de la voz de la audiencia. ¿Qué están pensando los radioescuchas de la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0, pero también a otros de toda la radio, pero incluso quienes no están de la radio, pero estén interesados en participar, en conocer sus puntos de vista sobre los temas sociales y políticos que habitualmente tratamos aquí en Cosa Pública 2.0? Y qué mejor arrancar con esta encuesta en la que se está preguntando en particular a las mujeres. Es una encuesta que respondieron solo mujeres acerca de la posible violencia en el ámbito laboral, y por eso le damos la bienvenida a Zafiro Rizzo, que nos acompaña en esta tarde. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Gracias, Zafiro Rizzo, de la consultora Calliope, pues para que nos presentes estos resultados. Pero además de darte la bienvenida, también que nos cuentes brevemente qué es Calliope. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo que nos hayan tomado la palabra de esta invitación a esta colaboración. Bueno, y también explicar un poquito de qué hacemos en Calliope. Bueno, nosotros somos una consultora, tenemos 10 años y medio desde que nos dimos de alta formalmente y comenzamos a trabajar. Esta consultora tiene unas características que a lo largo del tiempo nos ha costado inclusive un poquito entender, que nos hace diferentes, porque nosotros nos dedicamos a generar información para toma de decisiones. Nos gusta mucho el sector público, nos gusta mucho sí trabajar con gobierno, pero también hemos estado explorando el trabajo que se puede realizar en abonarle abordajes sociales, de derechos humanos, de temas de inclusión de género, de perspectiva de género, de inclusión y diversidad sexual, a trabajo que ya se realiza en iniciativa privada. Entonces, nosotros hacemos esto y por eso también hicimos esta propuesta de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Obviamente esto no tiene ningún fin comercial, pero nos parece que puede ser un ejercicio súper interesante de poner en la mesa ciertos temas e evidenciar sobre todo, ¿no? Muchas problemáticas, ¿qué es lo que nos gusta? Los datos, ¿no? Entonces, estos ejercicios que acabamos de proponer a través de este nuevo espacio, y que de nuevo lo reiteramos el agradecimiento y el interés, es tener temas de coyuntura, de interés social y política, que además pues es justamente lo que ustedes ya realizan en este gran programa, por eso vemos la pertinencia también. Gracias, Zafiro. Entonces, ahora preséntanos los resultados, si te parece, de este primer sondeo sobre violencia en el ámbito laboral. Sí, este primer saque que tuvimos, este sondeo, lo empezamos a diseminar, sí. Que también hay que decirlo, esta encuesta se distribuyó a través de redes sociales, se distribuyó también a manera de bola de nieve, es decir, una persona lo enviamos a otras 10 personas, en este caso se atendió a mujeres, con abordaje de disidencias y diversidad también, por supuesto, y la temática gira en torno a la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, por supuesto en el marco del 8M, y de muchísimas actividades que se están realizando. Entonces, bueno, esta encuesta la respondieron 297 mujeres, tenemos un 95% de confianza más menos 6% de margen de error. Y bueno, hay resultados muy interesantes, pero también quiero rescatar que en este ejercicio, que no puede ser una encuesta gigantísima, era una encuesta muy breve, el instrumento, pero quisimos rescatar justamente con otros informes que ya existen. Hay información de INEGI, hay información de otras, inclusive colectivas y demás, y obviamente también a nivel cualitativo hay muchas experiencias que nosotras mismas hemos vivido y que hemos rescatado de otros proyectos. Entonces, generamos estas preguntas y a la par también recibimos muchos comentarios cualitativos. Ah, qué bien. ¿No? Entonces, eso fue muy interesante y nos parece que podemos seguir enriqueciendo el tipo de cuestionarios que estemos realizando de aquí para el Real. De ¿no? acuerdo. Entonces, bueno, como un primer tema, por ejemplo, la pregunta fue, ¿has sufrido alguna de las siguientes formas de acoso u hostigamiento en tu trabajo? A ver, ¿y el tema por qué lo traemos? Pues porque sí tenemos ya toda la literatura y tenemos todos los datos para hacer este tipo de afirmaciones. La inclusión de las mujeres en los ámbitos laborales, con todo y que ya es amplio, ya es más difícil inclusive encontrar mujeres que no realicen labores que le abonen a la economía, por supuesto, ¿no? Ahora, no todas son remuneradas, porque también las labores de cuidado no siempre son remuneradas, quizá mayormente no son remuneradas, pero decidimos sí integrar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta de ¿has sufrido alguna de las siguientes formas de acoso o hostigamiento de trabajo? La más alta, con el 36% de las participantes, son las miradas lascivas o intimidantes o intimidadoras.
el 35% acercamientos inadecuados, el 30% comentarios sexuales. 32% también no ha sufrido ninguna de estas discriminaciones o estos hostigamientos y acosos, que está bien, ¿no? De hecho, a lo mejor es muy poco pensar que solamente el 36% no ha presentado ninguno de estos casos. Esto es importante en la medida en que pensemos que si de por sí ya es difícil trabajar en la vida, ¿no? Inclusive insertarse en ámbitos laborales con características de trabajos decentes y formales, pues lo que sí tenemos que asumir es que las condiciones para las mujeres en todas sus diversidades es que también tenemos que enfrentar estos detalles, ¿no? Y eso complejiza más las dinámicas de existir, así lo voy a poner en esos términos, y de permanencia, por supuesto, ascenso y desarrollo, y profundiza las brechas en ámbitos también del acceso financiero y económico. La que sigue es, ¿ha sufrido alguna de estas formas de discriminación laboral? Y aquí decidimos hacer unos cruces que justo la más alta es por ser mujer, y la que se presentó más, bueno, de entre las respuestas es por estar embarazada, por ser madre, por tu estado civil, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por tu expresión de género. Y la que fue una constante fue principalmente por ser mujer. 24%, entre 24 y 26% en ambos casos, les han obstruido un ascenso laboral por ser mujer, y el 26% nos contestó que las han descalificado o hecho sentir inferiores. Que bueno, eso también está en la literatura, ¿no? Que son condicionamientos también, pues, patriarcales, machistas, de estructura. Entonces, el primer resultado, Zafiro, es que, digamos, según los resultados, al menos 2 de cada 3 sí sufren agresiones en el ámbito laboral. Algún tipo de intimidación y de acoso. Así es. Y bueno, otra que a nosotras nos duele mucho, cabe decirlo, nos duele, pero también nos enerva, nos da mucho coraje, es porque tenemos muchas amistades en diferentes sectores, tanto público como privado, que han visto truncada su carrera y su desarrollo profesional, particularmente por el tema de acoso sexual y hostigamiento. Entonces, decidimos incluir esta pregunta, es que si les han ofrecido condicionado un trabajo o mejoras laborales a cambio de favores sexuales. Que a mí de pronto lo pienso y digo, esto es anacrónico, ¿no? De que lo vemos en las novelas, el señor sobándole el hombro a la secretaria, ¿no? Pero no, en realidad seguimos teniendo que sí, el 8% respondió que les ofrecieron mejoras laborales, el 6% condiciones también de mejoría laboral, otro que les han condicionado el trabajo, un 4%, y 6% les han ofrecido un trabajo a cambio de. Fíjate que este tema lo hemos escuchado mucho en las trabajadoras de la industria electrónica, que por ejemplo incluso a veces solamente para pedir un día no solo de descanso, sino de necesidad, a muchas veces les pedían favores sexuales o para tomar sus vacaciones, en fin. Justamente, inclusive ese tipo de preguntas de qué otras cosas están en relación con el ámbito laboral y las mujeres, y no es porque deba de ser, sino que estructuralmente así es, y es justo la maternidad y la crianza, y el cuidado también de adultos mayores o de personas que se encuentran al momento con alguna discapacidad o alguna condición de salud que requiera cuidados, y pues ese es un gran tema, ¿no? Que también vemos diferencias en ese tipo de características. Entonces, fíjense, uno de los mecanismos que sí sabemos que a nivel institucional, afortunadamente, pues se ha empujado toda esta agenda en un ámbito de políticas públicas y desarrollo institucional en el país, muy bonito, ¿no? En el marco legal se ha favorecido, sin embargo, pues la implementación es diferente, ¿no? Y ahí cantamos otras canciones. Pero entonces tenemos esta pregunta que para nosotras y con la experiencia que también estamos trabajando de acercamiento con algunas empresas y que lo hemos hecho también en ámbitos de iniciativa pública, es en relación con qué mecanismos tienen, con cuáles cuentan y qué hace falta en relación a capacitaciones en temas de igualdad sustantiva, en temas de no hostigamiento sexual en ámbitos laborales, diagnósticos de, por ejemplo, reglamentos específicos en relación con estas actividades no deberían de ser, estos casos, ¿no? tan horribles. Otros, los comités especializados, en el caso, por ejemplo, de decidir qué se va a hacer cuando existe un caso de estos en una organización o empresa. No importa que sea gobierno, no importa que sea iniciativa privada. Hay personas que están pasando por esto y cuáles son las rutas que tienen para acceder a justicia, ¿no? Para ser atendidas en su caso, porque en realidad entra en una configuración también de víctima. Claro. ¿Sí? Y entonces también tenemos protocolos de acción, que aquí sí somos fans de hablar de los protocolos de acción, siempre y cuando
estén aplicados y que todos se enteren que existen, eso también es muy importante. Entonces, bueno, la otra también, obviamente, son las instancias que tienen al interior estas organizaciones para la denuncia, ¿sí? Entonces, no basta con tener esto, sino hay que ver cómo se articulan. Hicimos un ejercicio de dividir estas cosas entre el sector público y el privado y encontramos unas diferencias muy interesantes. Existen más mecanismos en el sector público, pero son menos eficientes. ¿Sí? Y entonces existen menos mecanismos en el sector privado, pero parece ser más eficientes. ¿Cómo lo miden la eficiencia? Aquí estamos viendo, y de una vez voy a aprovechar esta pregunta, que hacer saber a la audiencia que los reportes los pueden encontrar, y así va a ser en lo sucesivo con los diferentes sondeos que estemos realizando, aquí con Cosa Pública 2.0, que van a estar dispuestos a ser descargados de manera gratuita en la página de Caliopeo, www.caliopeo.com, que es con cada kilo. Y también en las redes sociales ya van a estar apareciendo estos. De hecho, ahorita ya está ahí arriba. Entonces, hay una laminita que sí, bueno, también buscamos en que los resultados se vean muy guapetones y que sean más ágiles para entender. Entonces, vemos una diferencia entre quién sí tiene este tipo de mecanismos en tanto un sector y otro. Y también el tipo de respuestas es si existe y funciona, existe, pero no funciona y no existe. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos ver este tipo de diferencias. La respuesta que tuvimos fue muy interesante, que les compartíamos, porque también estamos recabando datos de diversas poblaciones etarias, es decir, hubo personas que tienen 20 años, quizá menos, también la más de las personas se encuentran en el rango de edad entre 31 a 45 años, pero también hubo personas arriba de 60 años que respondieron esta encuesta, y entonces, bueno, también reiterar la invitación a la audiencia, que esto va a enriquecer estos ejercicios, que nosotros hicimos la invitación también, ¿no? De que no la responda solamente tu amiga, vecina, sino que haz que tu mamá la responda. Haz que tu vecina la responda, ¿no? Porque también el acceso a tecnologías y de todo, con todo y que todos estamos conectados, no es tan sencillo para todas las personas. Claro. Y bueno, y reiterar que es anónimo, por supuesto, la respuesta, no, para que no teman ningún tipo de represalia. No, absolutamente. Ajá, estos datos son anónimos y nosotros hacemos una invitación también a las personas si quieren también dejar su correo electrónico para mantenerse en una base de datos que nosotros alojamos. También pueden ver el aviso de privacidad en la página de Caliopeo, para que también puedan participar en otro tipo de estudios. Entonces, eso es opcional, obviamente no está obligado a nadie. Y bueno, había otro de los cualitativos que a mí sí me gustaría rescatar en estos comentarios, que fue muy constante recibirlos y nos gustó mucho, la verdad, que nos faltó considerar factores más cualitativos, como por ejemplo los factores de edad, ¿no? Las oportunidades que tienen las mujeres arriba de 50 años son de muy bajo ingreso, las pocas propuestas a las que se pueden acceder, ¿no? Y eso nos parece que también es muy importante que se resalte. ¿Qué otras cosas, dejaron en los comentarios que puedas compartir? El tema de la maternidad y los cuidados. Sí sigue siendo un impedimento en el desarrollo, no en las mujeres, sino en las condiciones estructurales de cómo están viviendo sus ámbitos laborales, ¿no? Entonces, se confirma lo que tanto se ha dicho. Entonces, al menos en este estudio también nos aparece este tipo de datos, ¿no? Eso va a ser importante. Bueno, y también que hubo una participación, porque nos interesa también tener abordajes interseccionales de participación de población LGBT, bueno, en este caso LBT, que es 12.7%, también hubo 1.3% de personas afrodescendientes, de personas indígenas, y algunas personas discapacitadas también con 2.4%, ¿no? Eso es importante. Sabiro, una cuestión en el ámbito, y ahora que comentaba Rubén, recordando el tema de las trabajadoras de la industria electrónica, sobre todo las que están en piso de producción, las obreras, se suelen quejar mucho del tema de la discriminación, pero del salario, en el sentido de que, oye, hacemos el mismo trabajo que mi compañero que está en la mesa de producción, exactamente lo mismo, y gano mucho menos que él, o me dificultan el acceso a un mejor salario. También se suele presentar estos temas. Tenemos un dato que nos parece que era muy importante preguntarlo, aunque en México culturalmente está mal hablar de nuestros salarios, pero tiene que ver con el tema del ingreso mensual que reportaron las personas que participaron en la encuesta. Recordarles que dijimos que el grueso de las personas que participaron, de las mujeres, pues estaban en estas edades jóvenes, ¿no? Inclusive laboralmente activas, ¿no? En la cúspide. Y el ingreso más alto
está entre entre 5,000 y 8,000 pesos, ¿no? Ese es el porcentaje más alto, ¿no? ¿No es 8 y 12,000? No, que nos reportan es entre 5 y 8,000, pero estamos por el 20 y tantos %. Entonces, vamos viendo también de qué manera se va a ir moviendo. Y solamente el 5% de las personas que han participado tienen ingresos entre 50 y 100 mil pesos, ¿no? Que también eso es un ingreso ya un poco alcanzable, y eso es coincidente. Pero en realidad, bueno, el ingreso promedio también en Jalisco, por ejemplo, está entre el 7,000, 8,000 pesos mensuales, y aquí también es una de las franjas superiores, ¿no? Pero no pasa el 18, 19%. Así es, así es. Entonces, digamos, en una mirada general, ¿qué nos podrías concluir de los resultados de la encuesta? Tenemos muchos pendientes. Nosotros sí queremos reiterar que las personas que están en iniciativa privada, por más pequeño que sea su negocio, por más grande que sea su grande empresa y que estén en áreas de recursos humanos, también en iniciativa pública, pues qué invitación tan buena, ¿no? A verificar cuáles son los mecanismos que tienen de, bueno, qué bueno que estén contratando mujeres, pero en qué condiciones lo están haciendo, ¿no? Porque no es deseable que nadie esté sufriendo por trabajar por este tipo de asuntos, ¿no? Y justo ahora en la conmemoración, pues también se está deseando que dejen de matar mujeres, por ejemplo. Supuesto. Y este tipo de conductas también evidencia la escalabilidad que tiene todo este tipo de asuntos sociales como pues problema, ¿no? No es un cáncer horroroso este tema también de la desigualdad que existen entre hombres y mujeres, pero en este tipo de sentidos que pueden ser tan chiquitos y que ni modo, pues, pero lo hemos visto en muchos grupos de hombres que lo mencionan como no aguantamos nada, ¿no? Solamente es carrilla. Y no lo es. O sea, puede significar la permanencia o el desarrollo profesional de una mujer. Y que claro que tenemos derecho a ello también. La condición emocional, es decir, el día a día incluso, ¿no? Eso, otra vez vuelvo a recordar, porque varias veces lo han comentado, que era muy desagradable decir, tengo que levantarme para ir a trabajar en este ambiente tan desagradable donde sé que voy a sufrir acosos, hostigamientos, o sea, es muy, muy pesado ya en la vida Claro, cotidiana. claro, inclusive se vuelven temas violentos, pues, que también pueden desembocar en casos de abusos sexuales. Así es. En el ámbito laboral, pues, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Zafiro. Gracias. Y bueno, aprovechamos, creo que sí vamos a sacar tema electoral, yo creo, ¿no? Va a ser muy interesante. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días, bueno, vamos a lanzar, obviamente en las redes sociales también de su programa y en las nuestras, y trataremos de hacer todo lo posible que se difunda lo más posible. Un nuevo sondeo justo en el ámbito de esta coyuntura electoral, que ya todo es oficial, ya hay candidatas, candidatos, y además, bueno, se corren para municipios, también para el estado de Jalisco. Entonces va a ser muy interesante ver de qué manera la audiencia puede responder a este tipo de preguntas y pues también que conozcamos los resultados. De acuerdo, claro que sí. Muchísimas gracias. Lo vamos a esperar con mucho gusto. Muchas gracias, Zafiro Rizzo, de la consultora Calliope, y bueno, gracias por esta colaboración. Enhorabuena. Arrancamos muchas gracias. Con el pie derecho con esta colaboración. Compartimos también en las redes sociales los resultados también de lo vamos a compartir, así es. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.